grandes potencias como es China, como es América, ¿verdad? En su competencia, ¿verdad? Por la economía mundial, global, de alguna manera han inventado este virus, ¿verdad? Allí en Wuhan, porque hay un laboratorio bioquímico a 30 kilómetros de Wuhan. Y allí, hermanos, pues este virus ha salido de allí y se les ha escapado de las manos de tal manera que está esparcido por todo el mundo, como saben ustedes. Pero voy a decirles, gloria a Dios, que Dios está con nosotros. Amén. Y yo digo que si Dios no lo permite, no va a pasar nada, gloria a Dios. Eh, Mirando todas estas cosas, créanlo ustedes, yo me acuerdo de una palabra que dijo Jesús, que muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo y solamente Naamán el sirio fue sanado de su enfermedad. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no ha sanado este siervo, el otro, aquel hermano? Dios sabe todas las cosas. Saben ustedes que Dios en su infinita misericordia, Él se mueve como Él quiere, cuando quiere y de la forma que Él quiere y no le podemos decir nada. Y bueno, en esta noche, hermanos, no nos vemos, pero reciban un saludo. No sé si están sentados, si están en el sofá, si están en la cocina, pero yo digo, como les digo a todos los hermanos y les repito, debemos de tener aún más reverencia estando en nuestros hogares, ¿verdad? Cuando estamos en el culto, yo les digo, no dejen la tele encendida. Si están los niños, pues váyanse a otro lado. Pero hermanos, este es el tiempo de Dios, el tiempo del culto, donde debemos de tener una actitud de reverencia delante del Señor. Yo nos veo, pero Dios nos ve a cada uno de los que estamos en nuestros hogares. La verdad que se ha vendido muchas imágenes. ¿Quién viene a predicar? Fulano de tal. Y vendíamos imágenes. Hoy no tenemos imagen, no nos vemos. Pero si somos, como dijo Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías, alguno de los profetas? Y él contestó, no, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y hoy somos voces que clamamos, ¿verdad? Y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo digo, hermanos, que en estos tiempos, en los peores momentos de nuestra vida, en esta pandemia, en los peores momentos, ¿verdad?, que estamos pasando la iglesia, Dios saca lo mejor de nosotros. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a pasar por todo esto? Pero os digo algo en esta noche, hermanos, iglesia del Señor. Yo me acordaba del apóstol Pablo y del apóstol Pablo y Silas, que dice la Biblia, ¿verdad?, que estaban predicando en una ciudad y vinieron los formales del pueblo, los magistrados, los grandes, los agarraron, le dieron una buena paliza, hermanos, le dieron una buena paliza y dice la Biblia que los metieron en el calabozo de más adentro. Allí no había luz. La Biblia dice, hermanos, que estaban con grillos, con cadenas en sus pies y en sus manos. Y, amados hermanos, es fácil, muy fácil alabar a Dios cuando hay bendición. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando tengo el frigorífico lleno. Es muy fácil cuando la situación me es buena, favorable. Pero alabar a Dios en los momentos difíciles, ahí, hermanos, es saber que tengo a Dios y que sabemos a Dios. Pablo y Silas a medianoche levantaron un grito de victoria, un altar de oración, un altar de alabanza, de tal manera, hermanos, gloria a Dios, que no estaban en un hotel de 5 estrellas, estaban en una cárcel maloliente, quizás húmeda, fría, pero ellos empezaron a alabar y bendecir el nombre del Señor de tal manera que los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, gloria a Dios. Y allí, hermanos, el carcelero de Filipo quiso quitarse la vida, pero Pablo gritó y dijo, no te mates porque nadie se ha escapado. Y yo digo, ¿cómo Pablo pudo ver a este carcelero que se iba a quitar la vida cuando estaba en el
fondo del calabozo, en el calabozo de más adentro, donde no había luz, porque luego el apóstol Pablo pidió luz. Yo creo que fue una revelación del Espíritu Santo, del mismo Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y en aquel peor momento de sus vidas, hermano, Dios cambió la situación de tal manera, gloria a Dios, que allí se convirtió el carcelero de Filipo, él y toda su casa. Yo creo que de estos malos momentos, gloria a Dios, Dios saca lo mejor de nosotros. Amén, amén y amén. Yo creo que Dios es lo primero y a Dios hay que darle el primer lugar. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, yo quisiera, hermanos, compartir la palabra con todos ustedes y aquellos que tengan Biblia. Amén. Me pueden acompañar a leer la palabra del Señor. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 4. Apocalipsis capítulo 2 y verso 4. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios bendiga su palabra. Decirles, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Que no es una exhortación a la iglesia de la línea, no es una exhortación a la iglesia de Málaga, no es una exhortación a la iglesia de Andalucía, ni a la iglesia de España, es una exhortación a la iglesia mundial. Es una exhortación a la iglesia de todos los tiempos, de este tiempo, ¿verdad? Y el mensaje no fue de Juan, sino fue del mismo Señor Jesucristo. Y decirle, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, que yo digo que el diablo, que el Señor lo reprenda, es un ladrón de guante blanco. Nos roba y no nos damos cuenta. Yo digo que yo no quisiera escuchar la voz de Dios que me dijera: tengo algo contra ti, Manolo, que has perdido tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Saben ustedes, hermanos, le voy a decir algo. A mí me gustan las antigüedades, me gustan las monedas antiguas, pero la verdad es que no entiendo ni de monedas antiguas ni de muebles antiguos. Quizá el hermano Antonio, ¿verdad?, que es anticuario, al pastor, que Dios lo bendiga. Yo no entiendo de monedas ni de muebles antiguos. Igual tengo una moneda antigua que vale una fortuna, pues cojo la moneda y como no le doy importancia a lo que tengo, la dejo en el modular, viene un niño, se la lleva, la he perdido. O igual si tengo un mueble antiguo que vale una fortuna del año 1500, yo qué sé, y decirles que como no sé el valor que tiene y como no le doy importancia a lo que tengo, agarro igual ese día, hace un día de frío y cojo el mueble y me hago una lumbre con él. ¿Por qué? Porque no le doy importancia a lo que tengo, ni le doy importancia, ¿verdad? Y cuando no le doy importancia a lo que tengo, a lo que Dios me ha dado, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos roba. Y cuando el Señor, hermanos, quiere enseñarnos que tengamos cuidado para no perder en estos últimos tiempos, en estos tiempos donde, hermanos, estamos pasando por diferentes etapas de nuestra vida, donde quizás, ¿verdad?, llevamos años, no sé los años que puedes llevar, 20, 30, 40, no sé el tiempo que puedes llevar, pero en todo nuestro recorrido en la vida diaria cristiana, a veces nos tenemos que parar a pensar y decir: ¿qué es lo que he perdido en Dios que tengo que recuperar? ¿Qué es lo que tengo que recuperar? Amados hermanos, yo me acuerdo de aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era el lugar de adoración donde estaba el templo, donde miles de sacerdotes y levitas diariamente estaban allí administrando en la presencia del Señor. Y dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Qué malo es descender, subir cuesta, descender no cuesta. Y en el camino del descenso, cuando bajaba este hombre, le asaltaron los ladrones,
le pegaron una paliza, lo dejaron medio muerto y le robaron todo lo que tenía. Y dice la Biblia, hermanos, que por allí pasó un levita. Y el levita, hermanos, estaba representando el hombre, hermanos, de la ley, el hombre que guardaba y estaba encargado de los utensilios del templo. Un hombre, hermanos, que estudiaba la palabra, un hombre de Dios. Y dice la Biblia que viendo al moribundo pasó de largo. Y aquel moribundo seguía allí, quizás su ánimo decayó, pero de nuevo, ¿verdad? Se alentó escuchando unos nuevos pasos, y estos pasos eran los de un sacerdote que posiblemente todavía sus ropas olían a incienso de haber estado administrando en la presencia del Señor, pero dice la Biblia que pasando de largo, lo dejó tirado allí. Pero gloria a Dios, que dice la Biblia que por allí pasó un samaritano y movido a misericordia, miren ustedes, movidos a misericordia, se bajó de su cabalgadura, no lo dice, pero creo que porque luego lo montó en su cabalgadura, lo vendó, lo curó, le puso aceite vino, lo cargó en su cabalgadura y se lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Decirles, hermanos, en esta noche que quizás hemos perdido ese amor por las armas que están caídas, tiradas, por ese amor, ¿verdad?, por las personas que necesitan ser ayudadas, una mano amiga. Y amados hermanos, hemos crecido en conocimiento, hemos crecido, ¿verdad?, en conocer el culto, en las cosas de la iglesia, pero amados hermanos, no es conocer el culto, no es conocer la iglesia, no es tener conocimiento tanto de la Biblia, sino el ser como ese samaritano, que cuando veamos al hermano caído, tirado en el camino, extendamos nuestras manos, le ayudemos y levantemos al que está caído en el nombre de Jesús. ¿Para qué quiero tanto conocimiento de la Biblia, hermanos? ¿Y para qué quiero tanto la religión? Porque aquel hombre representaba la religión y el otro el conocimiento. ¿Para qué? Si luego a la hora de ayudar no ayudo, si a la hora de levantar no levanto, si a la hora de levantar a mi hermano doy y vuelvo la cara. Que Dios nos ayude, porque quizás hemos perdido el amor y la misericordia. Y es tiempo de recuperar en estos tiempos, hermano, ese amor y esa misericordia en el nombre de Jesucristo. Que bendito sea su nombre. ¿Saben ustedes, hermanos? No quisiera hacerme muy largo. ¿Saben ustedes que el arca de Jehová representaba la gloria de Dios en medio del pueblo? Este mueble era el mueble más grande que había en el tabernáculo, donde se guardaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y amados hermanos, el arca de Jehová representaba la presencia y la gloria de Dios en medio del pueblo, de tal manera que cuando salían a la guerra los israelitas, los sacerdotes cargaban el arca al hombro y cuando lo veían los enemigos temblaban porque Dios peleaba con ellos. Pero tanto sacaban el arca de Jehová, hermanos, que la sacaban como un mueble sin darle importancia, la sacaban como un fetiche, porque no le daban importancia, hermanos, al arca, de tal manera que dice la Biblia que una vez sacaron el arca en los tiempos de Eli, el sacerdote, y dice la Biblia, hermanos, que estaba sentado el sacerdote, ya tenía una edad avanzada, tenía 98 años, un hombre grueso sentado, había perdido la vista, y él estaba esperando, ¿verdad?, noticias de la guerra. Y cuando escuchó el griterío, ¿verdad?, él quería informarse, quería saber qué había pasado. Le dieron la noticia, la triste noticia de que sus hijos habían muerto en la batalla. Y amados hermanos, le dolió en su corazón y en sus entrañas, porque eran los hijos de su sangre. Pero amados hermanos, cuando él se enteró de que el arca de Jehová había sido robada, traspasada, la habían robado, se la habían llevado, dice la Biblia, hermanos, que el sacerdote Eli se cayó para atrás y se desnucó. ¿Saben ustedes por qué? Porque él sabía lo que representaba la presencia y la gloria de Dios.
Saben ustedes, hermanos, que su nuera estaba dando a luz y le dijeron las parteras, es un niño, no se dio por entendida ni aludida. Y cuando se enteró de que el arca de Jehová la habían robado, saben ustedes que le puso al niño Ícabo, que quiere decir la gloria de Jehová ha sido traspasada, la gloria de Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué? Porque no le daban importancia a la presencia de Dios. Y yo les digo, iglesia, sin la presencia de Dios no podemos vivir, sin su presencia no podemos caminar. Un hombre dijo, si tu presencia no va conmigo, de aquí no me muevo. Si tú no estás conmigo, no voy a ningún lado, porque él sabía lo que era la presencia de Dios. Y vivan los hombres y las mujeres de Dios que dicen como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermanos, más que nunca debemos de vivir y estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, porque no es ir a la iglesia, es vivir en su presencia. Porque hay hombres de iglesia, pero hay hombres de Dios. No queremos ser hombres de iglesia que no le dan importancia, que no le damos importancia, ¿verdad? Cuando el pastor no me saluda, no me ha saludado fulano, mengano, me voy de la iglesia, me enfado. Son hombres de iglesia, pero los hombres de Dios están ahí. Gloria a Dios, pase lo que pase, porque saben darle importancia a lo que es la presencia y la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta tarde, en esta noche, gloria a Dios. Amén. Saben, un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre, este hombre nació de forma milagrosa, su madre era estéril. Y dice la Biblia, hermanos, que por su cabeza jamás había pasado navaja, no había pasado tijera. Y este hombre, hermanos, dice la Biblia que era nazareo desde el vientre de su madre, fue el quinto juez de Israel. Fue llamado a libertar a su pueblo de la mano opresora de los filisteos. Y este hombre, pues hermanos, de alguna manera jugaba con Dios, no le daba importancia a lo que Dios le había llamado. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que este hombre, la fuerza que tenía, como saben ustedes, era impresionante. De tal manera que una vez mató a un león como el que mata a un gatillo, lo despedazó. Otra vez, hermano, agarró una quijada de asno y con esta quijada mató un ejército entero. Miren ustedes, qué fuerza, 1000 hombres. Mató a 1000 hombres, los filisteos volaban. Qué fuerza, qué impresionante tenía el poder de este hombre. Pero, amados hermanos, dice la Biblia que una noche se quedó a dormir en una ciudad llamada Gaza. Y allí dice la Biblia, hermanos, que las fortalezas de antiguamente no eran cualquier cosa, porque a tal hora de la noche, como no había luz eléctrica como la que tenemos ahora, dice la escritura que cerraban, ¿verdad?, las fortalezas de la ciudad para que nadie entrara, ni los ladrones, ni los criminales, ni nada, ¿verdad? Y a medianoche, cuando Sansón se levantó y vio que la fortaleza, las puertas de la fortaleza estaban cerradas, agarró las puertas con los quicios, los dinteles y aún con los cerrojos, se las echó al hombro y caminó kilómetros y se la llevó a un monte. ¡Qué fuerza, hermano! ¡Qué impresionante era este hombre! Dios estaba con él. Pero dice la Biblia, amados hermanos, noten ustedes, estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la persona equivocada que le descubrió su corazón. Y cuando le cortaron el cabello, se le fue la unción, le sacaron los ojos, se le fue la visión, y era el hazmerreír de los enemigos. Cuando jugamos con Dios y no le damos importancia a lo que tenemos, el diablo nos roba la unción, nos roba la visión y somos el hazmerreír de los enemigos y del diablo, que el Señor lo reprenda. Y yo te digo, no es tiempo de jugar. Yo en esta noche quiero deciros, hermano, quizás hemos perdido ese amor, esa misericordia, ese espíritu, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor. Amados hermanos, no juguemos con Dios. Que Dios nos ayude en esta noche. Amados hermanos, Iglesia del Señor. ¿Saben ustedes? Esaú era un hombre, era gemelo con Jacob, ¿saben ustedes? Y dice la Biblia que cansado del camino, vio a su hermano que estaba haciendo un guiso de lentejas, un guiso.
y le dijo, dame de comer porque tenía hambre. Y amados hermanos, dice la Biblia, noten ustedes, que Jacob quizás sabía ya la profecía que se le había dado, el mayor servirá al menor. Y aprovechó esa oportunidad, se adelantó a ese plan, de tal manera que dice la Biblia que allí, hermanos, él estaba trajinando, porque Jacob quiere decir usurpador, y hizo un trato con su hermano, era un buen tratante, hizo un buen trato con su hermano, de tal manera que le dijo, mira, véndeme tu primogenitura y yo te doy un plato de comida. Y este hombre dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si de todas maneras me voy a morir. ¿Saben ustedes que el ser primogénito era darle el lugar en todo? Ser el primero era darle la bendición del Padre y ser el heredero de todas las cosas, de lo que el Padre, ¿verdad?, tenía. Pero aquel hombre no le dio importancia, de tal manera que cambió la primogenitura y la bendición por un plato de lentejas. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que no le dan importancia a lo que tienen de Dios, de tal manera que cambian las cosas de Dios por las cosas del mundo. En el mundo solamente hay pecado. En el mundo, ¿verdad? Y los placeres, las cosas del mundo, ¿verdad?, trae muerte. Y amados hermanos, hay personas que cambian la bendición de Dios por las cosas pasajeras de esta vida, por las comodidades que el mundo te ofrece. El mundo, el diablo lo ofrece, ¿verdad?, en una bandeja de oro, y por debajo está el lápiz, el veneno. Y así está ocurriendo con muchos que se están yendo de la casa del Padre, no dándole importancia, diciendo, ¿para qué? ¿Para qué esto si no me voy a morir? De tal manera que les pasa como a Esaú. Y yo te digo, en esta tarde, valoriza lo que Dios te ha dado, no lo cambies por las cosas terrenales de esta vida, ni por los placeres temporales de esta vida, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque Él es el Dios eterno. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios les bendiga, amén, y nos dé esa sabiduría para entender lo que Dios nos ha dado en esta noche. Gloria a Dios. Decirles, hermanos, que lo más importante de esta vida no es retener lo que tengo, sino recuperar lo que he perdido. En toda tu trayectoria como cristiano, como hombre de Dios, como hija de Dios, ¿qué es lo que hemos perdido que tenemos que recuperar? Quisiera decirles en esta noche que había una jovencita, una joven que tenía 10 monedas, 10 dracmas. Y dice la Biblia que perdió una de ellas. Quizás hubiera dicho, bueno, si he perdido una moneda, ¿qué más da? Tengo 9. Pero no, dice la Biblia, hermanos, que esta joven, gloria a Dios, empezó a buscar la moneda que se le había perdido. La Biblia dice, en primer lugar, que encendió la luz. No había luz eléctrica en aquellos tiempos. La luz era tener un poquito de aceite con un cachito de trapo, y así se alumbraban en las casas. Y amados hermanos, el aceite en aquellos tiempos era muy caro. No cualquiera podía tener el aceite, pero esta jovencita, ¿verdad?, agarró, encendió la luz, removió la casa, removió los muebles, agarró la escoba, valga la expresión, hasta que encontró la moneda perdida que había perdido. Amén. Decirles, hermanos, en esta noche quizás hemos perdido cosas en nuestra vida que tenemos que buscar. ¿Dónde? No perdió la moneda en la calle, no la perdió en el camino, la perdió en su casa, en su vida. Y cuántas cosas, hermanos, tenemos que mirarnos hacia adentro y mirarnos y echarnos una radiografía, examinarnos a nosotros mismos, y después de tantos años de vida de evangelio decir, ¿qué es lo que he perdido que tengo que recuperar, Señor? Aquella joven, hermanos, no se quedó inerte, no fue perezosa, sino que dijo, voy a buscar la moneda que he perdido. Encendió la luz, lo primero, que sea la luz de Dios, que sea la luz del Espíritu Santo, que sea la luz de su palabra, gloria a Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber dónde he caído y dónde he perdido y dónde el diablo me ha robado, que tengo que recuperar.
Amén. Saben ustedes, hermanos, en esta noche quisiera decirles que podemos perder, claro que podemos perder, pero se puede recuperar lo que he perdido. Me acuerdo de un hombre, hermanos, que la Biblia le llama el amigo de Dios, el padre de la fe, un hombre que había sido llamado de Ur de los Cardeos, el hombre de la fe, el hombre donde dice la Biblia, hermanos, que por donde iba levantaba altares de adoración, iba, ¿verdad? En Manré, en Betel, en Aram, por donde iba levantaba un altar de oración. ¿Saben ustedes que eso estaba simbolizando? Un altar está simbolizando una vida de consagración, una vida de comunión, de intimidad, una vida de sacrificio, un hombre que estaba al servicio de Dios, un hombre que estaba, ¿verdad?, sirviendo al Señor y levantando, ¿verdad?, altares de oración para Dios. Amén. Decirles, hermanos, en esta noche, gloria a Dios, que este hombre, Abraham, descendió a Egipto y en Egipto no levantó altares. En Egipto no levantó, ¿verdad?, un altar. En Egipto no tenía comunión con el Padre. En Egipto no tenía relación con Él. Pero dice la Biblia algo muy bonito, gloria a Dios, que me encanta, y dice, y volviendo a por sus jornadas, volviendo a por su jornada, recobró y retomó lo que había perdido. Gloria a Dios. Se puede ser, miren, hombres de Dios, podemos ser grandes en Dios, pero miren, hermanos, este hombre, verdad, se descuidó y se metió en Sodoma. Quizás nos podemos descuidar, verdad, y podemos perder, verdad, pero gloria a Dios que este hombre de nuevo retomó las jornadas que había perdido y volvió a levantar altares. Los altares que había dejado los volvió a recuperar y a levantar esos altares para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que bendito sea su nombre. Yo no sé, hermanos, no sé qué has perdido. No sé qué has perdido. Pero decirles en esta noche, hay algo que no se puede recuperar. El tiempo no se puede recuperar. Quizás hemos perdido mucho tiempo. Yo reconozco y lo digo, he perdido muchas veces mucho tiempo. Y ese tiempo no se puede recuperar. He perdido tiempo en mi negocio, en mi casa, en mis cosas. Y, amados hermanos, a veces digo, Señor, he perdido mucho tiempo. Podría haber aprovechado más el tiempo, como dice tu palabra, en tus cosas, porque el que aprovecha el tiempo en Dios no es en vano. Amén, gloria a Dios. Que bendito sea su nombre. No sé qué has perdido, que tienes que recuperar. Quizás has perdido, hermanos, después de tantos años, el amor por las almas perdidas. Quizás has perdido, ¿verdad?, la misericordia. Quizás has perdido el compañerismo, la comunión con los cristianos. Quizás has perdido, ¿verdad?, la lectura de la palabra. No solamente la lectura, sino el escudriñar la palabra. Porque hay quien lee la Biblia y la lee como un libro. Y hoy día tenemos tiempo para todo menos para leer la Biblia. Quizás has perdido, ¿verdad?, la oración. Hermanos, saben ustedes que podemos estar una hora escuchando palabra, podemos estar una hora viendo una película, podemos estar horas y horas escuchando canciones, alabanzas, pero qué difícil es estar una hora de rodillas en oración buscando al Padre. Hermanos, esto quizás también lo hemos perdido. Y amados hermanos, que Dios nos ayude, gloria a Dios. Quizás has perdido el gozo, que ya no te gozas como antes. Quizás has perdido, ¿verdad?, el gozo de la salvación. Que Dios nos ayude, porque quizás también hemos perdido, hermanos, la confianza en Dios. Vamos a confiar en Dios más que nunca en estos tiempos tan difíciles. Hay que confiar en el Dios de nuestra salvación, como dijo Habacuc. Con todo y esto me gozaré en el Dios de mi salvación. Quizás algunos hemos perdido, como dice la Biblia, hemos perdido la fe, como algunos naufragaron en cuanto a la fe.
Que Dios nos ayude, porque quizás hemos perdido el espíritu de perdón. Ya no perdono como antes. El que me la hace me la paga. Lo veo, lo saludo, pero guardo ese rencor en mi corazón y no perdono. Que Dios nos ayude. Quizás hemos perdido en estos tiempos la paz de Dios, el gozo, la paz que nos irradia, hermanos, el estar en Dios, tener paz con Dios, paz con los hermanos y paz conmigo mismo. Quizás he perdido esa paz. Cuando estoy en paz con Dios y en paz con los hermanos, estoy en paz conmigo mismo. Hermanos, quizás hemos perdido, ¿verdad?, la intimidad. Hay quien dice, ¿conoces a fulano? Sí. ¿Tienes intimidad con él? No, no le conoces. Porque una cosa, hermanos, es conocer el culto, la iglesia, a los hermanos, pero otra cosa es conocerla a él. Porque el que le conoce a Jesús ya no es el mismo. El que intima con él, el que vive con él, el que vive cerca de él, el que, amados hermanos, está cerca de él en intimidad, no es la misma persona, porque es imposible estar íntimamente relacionado con el Señor y no cambiar. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en esta noche. Voy a terminar, hermanos, para no ser muy cansado. Un hijo fue donde el padre y le dijo, padre, dame la herencia, la parte de la herencia que me pertenece, como saben ustedes. Y juntándolo todo, después de unos días, dice la Biblia, que se marchó a una tierra lejana, lejos, muy lejos, y allí vivió perdidamente, malgastó todo lo que el padre le había dado, y después de que se quedó en la ruina, no tenía que comer, se acercó a un hacendado que tenía, verdad, un hato de cerdos, como dice la Biblia, y allí ansiaba de comer las algarrobas que comían los cerdos. Saben ustedes que el que se va fuera de Dios, el que se va de Dios, lo pierde todo, vive en amargura, malgasta lo que tiene, vive perdidamente, y es una pena porque hay muchos que deberían de volver de nuevo. Aquel joven se le encendió la luz y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser como tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Saben ustedes, hermanos, les voy a decir algo en esta noche. Aunque estaba lejos, aunque vivió perdidamente, aunque malgastó todo, porque cuando uno vive fuera de Dios, vive en amargura, lo pierde todo, pierde las bendiciones, lo pierde todo. Pero aquel joven no perdió la condición de hijo. Cuando llegó, ¿verdad?, el padre no le reprochó, sino que con los brazos abiertos abrazó a su hijo y dijo, haya fiesta, gloria a Dios, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Ponerle calzado, vestido, anillo y matar el becerro más gordo, gloria a Dios, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Y saben ustedes, hermanos, gloria a Dios, este joven recuperó lo que había perdido, porque lo mejor de esta vida es estar en la casa del Padre, no en la iglesia, estar con el Padre, gloria a Dios, en la bendición más grande del mundo, estar en Dios. Gloria al Señor. Así que te digo en esta noche, porque hay muchos hijos pródigos que tienen que volver. Hay otra hija pródiga, y con esto termino, hermanos. Una hija pródiga. Yo le llamo la hija pródiga del Antiguo Testamento. Noemí, dice la Biblia, que se marchó con su marido a los campos de Moab. Y allí, ¿verdad? Porque Belén es la casa del pan. Cuando uno deja la casa del pan y se va a morar a los campos de Moab, que está simbolizando el mundo, ganancias rápidas, vivir en el mundo, vivir de cualquier manera fuera de Dios. Pero el que vive en el mundo, dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte. Y allí murió Elimelech, que era su marido, y sus dos hijos, Malón y Kelión.
Y dice la Biblia que cuando ella escuchó, gloria a Dios, que Dios había visitado de nuevo a su pueblo, dice la Biblia, gloria a Dios, que ella volvió, ¿verdad?, a Belén, a la casa del pan. Y cuando llegó allí, ¿verdad?, con su nuera Ru, porque Orfa se quedó y se volvió a sus dioses, dice la Biblia, hermanos, que la vieron y le dijeron, ha vuelto Noemí. Y ella dijo, no llamadme Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Salí llena y vuelvo vacía. Y cuántas personas cuando se van fuera de Dios lo han perdido todo y vuelven a Dios, vuelven vacíos. Pero gloria a Dios, que ahí tenemos un Padre que nos ama con un amor eterno, pues lo paga como para el hombre y con los brazos abiertos de nuevo ya recuperó lo que había perdido. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta noche a recuperar lo que hemos perdido. Iglesia del Señor. Haz una lista en tu casa, en tu vida, y di qué es lo que he perdido, qué tengo que recuperar. Quiero escuchar la voz de Dios que me diga, Manolo, tengo contra ti, que has perdido, que has dejado. Que Dios nos ayude. Hasta aquí, hermanos, la palabra. Hasta aquí el consejo que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Y espero que la palabra os haya hecho bien. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren ustedes, cuando Cristo nació, unos ángeles proclamaron y dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús nació, nos trajo su paz. Pero cuando Él se marchó, les dijo a sus discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como en el mundo, porque en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vino, nos trajo su paz, y cuando se marchó, nos dejó su paz. En esta noche os digo que la paz de Dios sea con todos ustedes, vuestras casas, vuestros hogares, vuestros hijos, y que el Señor os guarde. Que la paz y la misericordia sobreabunden en vuestros hogares. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús y buenas noches. Bendiciones para todos.